Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Extendió su misericordia hacia las naciones que no tenían ningún trato con los gentiles, pero extendió su misericordia. Si no, pereceríamos todos. Todos hemos fallado, ofendido a Dios. Hay un resto escogido de Israel. Por supuesto, al final Israel será restaurado. Ahora está en incredulidad. Mientras tanto, Israel fue incrédulo. No le creyeron al Mesías que había venido. Y Dios extendió la mano hacia los gentiles. Y los gentiles hemos sido beneficiados con estas bendiciones que vienen por medio del pueblo de Israel y por supuesto la gracia de Dios. Si hoy estamos aquí como gentiles, todos venimos de naciones gentiles, es la gracia y la misericordia del Señor. Si no, como Sodoma, hubiésemos sido consumidos, hermano. Entonces estamos en el capítulo 9 de Romanos. Hemos visto desde el versículo 25 la profecía de Oseas, que ya hablaba de esto, acerca de Israel y el beneficio a los gentiles. Luego la profecía de Isaías, tocando a Israel. En multitud, los hijos de Israel, dice, de esa multitud que es como la arena del mar, solamente un resto escogido por gracia será salvo. En este tiempo. Y entonces dice, el Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth, si Él no hubiera intervenido, si Él en su gracia, misericordia, grande misericordia, no hubiera dejado, apartado una descendencia, una simiente, entonces estamos hablando de que seríamos como Sodoma y Gomorra. Hermanos, la gente cree solamente en el amor de Dios. Dios es amor, sí, pero también Dios es fuego consumidor. Es fuego. La gente cree que Dios es amor, amor. Por amor me va a estar salvando. Fuego consumidor, como consumió a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios, por gracia salva. Miren lo que hizo con su pueblo escogido, con Israel. Hermano, hasta hoy Israel fue enceguecido. Y los gentiles recibimos y somos participantes de las misericordias de Dios, del antiguo Jehová Sabaoth. Y entonces viene la pregunta. Hemos visto hasta el versículo 29. La pregunta, el 30. ¿Qué pues diremos? Hay dos preguntas aquí, antes de terminar este capítulo. Hay dos interrogantes. Dice así. ¿Qué pues diremos a todo esto?
que los gentiles, que no iban tras la justicia, sin Dios, sin esperanza, perdidos, sin ningún trato de Dios para con los gentiles. Dios hizo sus tratos, sus pactos con Israel. Con las naciones gentiles, nada. Pero aquí dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, miren, ni siquiera estábamos lejos, ni buscábamos justicia, han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por, dígalo fuerte, por fe. Eso es todo. Fe. El justo, nada más. No es por obras. Nadie creamos que porque algo hemos hecho, porque somos mejores o buenitos. No. Los gentiles han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por fe. Eso es todo. Ahora hace la comparación con Israel, dice el 31, más Israel, el pueblo escogido, los judíos, que iban tras una ley de justicia, no lo alcanzó. Los gentiles alcanzamos, o fuimos alcanzamos por fe, nada más. Más Israel, que iba tras una ley de justicia. Ellos por ley y justicia, nosotros por fe. Ellos iban tras una ley de justicia, no lo alcanzó. Porque la salvación no es la ley más fe. La salvación es por fe y nada más. Otra pregunta. ¿Por qué? Dice ahí el 32. ¿Por qué no alcanzó Israel? Que iba tras una ley de justicia. Ley, a ellos se les dio la ley. Una ley de justicia. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Obras de la ley. La salvación no es por obras. La salvación es por fe. Eso es total. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. ¿Qué le pasó? Dice. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Querían cumplir la ley, se esmeraban. No estaban buscando hacer lo malo, estaban queriendo cumplir la ley que se les había dado por medio de Moisés. Pero la ley no salva. No salva. Y nadie puede cumplir la ley tampoco. Solo uno cumplió la ley en su plenitud. ¿Quién es? Cristo Jesús. No he venido a abrogar la ley, dijo el Señor, sino a cumplirla. Y lo cumplió. Entonces dice, seguimos, porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. ¿Qué les pasó por ir, sino por obras de la ley? ¿Qué les pasó? Un tropezón se dio. Tropezaron. ¿En qué? ¿En qué tropezaron? En la piedra de tropiezo.
¿Quién puso la piedra? Para que tropiecen. Es como alguien que a propósito le pone una zancadilla ahí. Alguien. ¿Quién puso la piedra? Dios. Dios. Que tropiece su pueblo. Lo dice al siguiente versículo. 33. Como está escrito. Ahí está. Otro profeta escribió del Antiguo Testamento. Y esto está en Habacuc, ¿ya? Si no me equivoco, pero dice, como está escrito en el Antiguo Testamento, he aquí, pongo en Sión, ¿qué pone? Piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién puso la piedra? Dios. En Sión. Pongo en Sión. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Es como algo se estrella contra un muro. Hemos visto accidentes, ¿no? Se estrella contra un muro y los pedazos son esparcidos, pero así. Eso le pasó a Israel hasta hoy. Tropezaron y fueron esparcidos los judíos hasta hoy en muchas naciones de la tierra. Judíos hay por todas las naciones. Eso es consecuencia del tropiezo que se dieron por no creer en el Mesías. Hay judíos en Norteamérica, en Alemania, como han sufrido, en Europa, en las naciones, en Sudamérica, Argentina, Paraguay. Hay judíos, aquí debe haber algo. Tropezaron y fueron esparcidos de tal manera, porque esto ya estaba también profetizado. Porque iban, en el versículo 32, tras ella, no por fe, sino como por cumplir la ley, tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y cuál es la piedra de tropiezo? Cristo, el Mesías. Lo crucificaron, no lo recibieron. A lo suyo vino y lo suyo no les recibió. Pero a los que creen en su nombre, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Ellos no creyeron. Aquel Mesías que vino, que nació en una región tan pequeña como Belén, y en medio no había lugar en el mesón para ellos. ¿Dónde nació? En el pesebre de animales. Luego creció, entró en Jerusalén. Ellos rechazaron el principio de la fe. El principio de la fe rechazaron. No, tenemos que cumplir la ley. Tiene que venir el Mesías. Aun cuando estaba escrito en Habacuc, en el Antiguo Testamento, el justo por su fe vivirá. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Pedro habla de esto. Fueron desparramados, impelidos fuera de su tierra
como peregrinos hasta hoy. Hermanos, tropezaron en la piedra de tropiezo. Cristo, venido en carne, lo más humilde, aquel humilde, como se creía hija del carpintero María, se creía. No lo aceptaron. Los judíos esperaban al Mesías que iba a gobernar y ya iba a venir con con todos los honores y todo. Jamás esperaron a alguien que venía de una familia humilde y entrando en un asno montado, haciendo bienes. No creyeron que era el Mesías. Le siguieron multitudes, pero por los bienes que hacía. Pero al final estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Y lo crucificaron al Mesías esperado. Pocos en Israel se dieron cuenta. Los judíos no, gentiles más bien. Una mujer gritaba cuando caminaba: ¡Señor! Estaba caminando y le seguía a la gente. Una mujer atribulada por su hija que estaba endemoniada. Ella se dio cuenta y dijo: Señor, hijo de David. No dijo hija de José y María, no. Ella se dio cuenta. Dios de revelación: hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y esta mujer era gentil. Y el Señor caminaba con las multitudes, caminaba, no le hizo caso. Y la mujer por detrás gritando: Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada. No le hizo caso. La mujer corrió, que no sé qué hizo, y se postró a los pies del Señor. Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada. El Señor le dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. El pan, las bendiciones de los hijos, que era Israel, primero vino por su pueblo Israel. Y estaba cumpliendo eso. Le dijo a la mujer: Señor, ten compasión de mí. El Señor le dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Las bendiciones del pueblo de Israel a los gentiles pesos. Eso era el trato. Los gentiles como perros. Eres una perrilla, eres gentil. No le dijo así, pero quiso decirle. La mujer sabiamente le dijo: sí, Señor, yo sé, soy una perrilla, por así decirlo. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oh, le sorprendió al Señor: oh, mujer, cuán grande es tu fe, siendo gentil aún. Hágase conforme tu pedido.
se sanó la hija. Él primeramente vino, a lo suyo vino, y lo suyo no le recibió. Como Pablo también enseña aquí en Romanos, el Evangelio al judío primeramente y después al griego. Pero el judío lo rechazó. Los perros gentiles hoy somos participantes de las grandes bendiciones de Dios a través del sacrificio de la cruz para judíos y gentiles. Cristo murió en la cruz. Los mismos de su nación gritaban: crucifícale. Murió en la cruz. Hasta ahí su relación con su pueblo escogido. En la cruz y después de la cruz, las bendiciones se extienden para las naciones gentiles. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta la cruz. Y entonces dice, Cristo muriendo en la cruz, ese acto fue la piedra de tropiezo para los de su nación, porque Jesús según la carne era judío. Él es la piedra de tropiezo. Los judíos tropezaron. ¿Cómo pues uno manso y humilde que viene y después muere en la cruz? En la cruz morían los malditos por Dios. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio dice: maldito todo aquel que es colgado en el madero. Y los judíos tropezaron: no puede ser ese el Mesías, es un maldito. Y lo crucificaron. Por eso gritaron pues: crucifícale, crucifícale. Y lo crucificaron. Para ellos, finalmente Cristo murió en la cruz. Para los judíos vino a ser piedra de tropiezo. Y para ellos, roca de escándalo. Se escandalizaron. Y eso está diciendo aquí en Romanos 9, 33, como está escrito en el Antiguo Testamento: he aquí, ya estaba profetizado, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Más el que creyere en él no será avergonzado. Es por fe, pero tropezaron. Lucas, también no solamente los del Antiguo Testamento profetizaron. En Lucas 2, habla de esta piedra de tropiezo. Lucas 2:34, Lucas 3, Lucas
A ver. Lucas, San Lucas, el doctor Lucas escribió esto acerca de este acontecimiento, y es una profecía también. Esto ya no es del Antiguo Testamento, pero también es una profecía acerca de esta piedra de tropiezo y roca de escándalo. Simeón, había un varón llamado Simeón en aquellos días. Está en 2:34 aquí. Y en el templo fueron a presentar al niño, ya, María y José. Y ahí está, había un varón que adoraba a Dios y profetizó del niño. Este varón llamado Simeón está en el versículo 25. Era un hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora, en el 27 dice, movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos al niño y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Era el niño, la salvación por medio de la obra que iba a ser más adelante. Entonces, porque Dios le había dicho a este Simeón que no vas a ver, no vas a morir hasta que veas al Salvador. Y en aquel día él dijo, gracias, Señor, porque han visto mis ojos la salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces dice el 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo, dice, y dijo a su madre María, le dijo esto, he aquí el niño, he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal y para señal que será contradicho. Ahí estaba el niño que iba a ser para muchos caído, tropiezo, para otros levantamiento. La profecía estaba dada ya de Simeón. Pedro, en su prédica, en Hechos de los Apóstoles, dijo esto. Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4, Hechos, capítulo 4. Más aquí, Hechos, capítulo 4. Después que vino el Espíritu Santo y se convirtieron 3,000 personas. Y luego hicieron un milagro a un cojo de nacimiento y la cantidad de creyentes alcanzaba 5,000. Y entonces Pedro se levanta en el nombre de Jesús. 4:10. Como que la multitud y el celo de los judíos se levantó, hubo persecución. Y Pedro dice esto en su alocución, en su mensaje, porque les habían tomado preso. Y Pedro se dirige al Sanedrín, dice el versículo 10, 4:10.
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, sano. El cojo se levantó. Ahora, el 11. Este Jesús es que la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí está hablando de la piedra de tropiezo. Este Jesús, el que ustedes lo han matado, más antes dice, ustedes han matado al autor de la vida. Este Jesús es la piedra, ustedes lo han reprobado por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ángulo, entre dos construcciones, perfecto, la cabeza del ángulo del templo de Dios. Dice así, edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En el 12 dice, les dice Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. Gloria. El mensaje de Pedro habló de la piedra reprobada, la piedra de tropiezo. Jesús es la piedra reprobada que Dios mismo permitió. Pedro, escribiendo en su epístola, habla de esto. Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2, 6, 8, dice así. Está hablando que nuestra salvación, nuestro rescate que hemos recibido, no es un rescate con oro o plata o con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice antes de estos versículos. Estoy leyendo el 1:19. En el 2 dice, desde el 1 lo voy a leer, 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. A ver, desde el 4, acercándoos a él, ¿qué? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mire, vosotros también como piedras vivas, ya dice de los creyentes, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. La Escritura dice, ¿qué dice? He aquí pongo en Sión, ahí está, Dios puso, he aquí pongo en Sión, principal piedra del ángulo, escogida y precioso. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, ¿qué es? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo
y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Pedro escribe, y si seguimos viendo de esta piedra, el apóstol Pablo dice, y es mucho más, pero con este versículo quiero terminar, o estos versículos. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice así. Efesios, Pablo se dirige ya a los gentiles, a la iglesia compuesta por judíos y gentiles, salvos por la fe. Dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas que habían anunciado, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién es? Jesucristo mismo. Él es la piedra perfecta del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Palabra del Señor. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra de tropiezo. Desecharon piedra de tropiezo y roca de caída. Y entonces por eso es que Pablo ora, porque habían tropezado en la piedra. Pablo ora allí en Romanos. Vamos terminando. De su oración, su dolor, porque no entendieron las profecías que estaban escritas en sus mismas escrituras del Antiguo Testamento. Va a empezar el siguiente capítulo diciendo, ora ahora. Antes, al empezar 9 decía, tengo gran dolor. El 10 dice, capítulo 10, ya, póngase de pie, vamos a leerlo, ya, vamos a ir terminando, los que puedan ponerse de pie. Romanos 10 dice, solo un versículo, o un poco más, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, no están buscando hacer lo malo, no están buscando pecar, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, que es por fe, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley. Cristo, para el que es de fe. Cristo cumplió la ley. Él, para justicia al que cree. Judíos y gentiles, hoy, por la fe, alcanzamos o fuimos alcanzados por esta gran salvación. Vamos a orar. Vamos a orar. El privilegio que tenemos
siendo gentiles, siendo perros gentiles, hoy somos hijos del Dios viviente. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.